Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de Músicos. Ya estamos llegando en su segunda temporada al capítulo 17, 18, ya estamos a esa altura llevándoles historias maravillosas de grandes músicos, de grandes personas que han hecho una obra muy hermosa por nuestro folclore, por nuestra patria. Y hoy tengo el gusto y el placer, como todos los programas que hemos podido realizar, de traer un hombre que hoy en día yo lo podría llamar el cantor de Fonseca. Se llama nada más y nada menos que Orlando Acosta, un gran cantante, un gran músico, productor, arreglista, compositor, y hoy tenemos ese gran placer de tenerlo, además actor, y de los buenos. Un placer tenerte aquí, Orlandito. Bueno, Juanca, mi hermanito, el placer y el orgullo es mío, un placer enorme, porque ya hace muchísimos años que nos conocimos y sí, surgió una gran amistad, sí, de manera que te agradezco esta bonita invitación para saludar a todo tu público, a toda tu gente, y bueno, sé que va a ser una entrevista muy amena y muy bonita. Claro que sí. Y algo que se me olvidó decir en medio de la presentación de Orlando es su calidad humana, es un ser humano maravilloso. Y aquí lo tenemos precisamente para que nos cuente esa historia de vida tan hermosa que creo que así va a ser. Orlando Acosta nace en la ciudad de Fonseca. En Fonseca, Guajira, la tierra del cantor de Fonseca, del maestro Carlos Huertas Gómez, quien pues para nosotros los fonsequeros fue un artista, un músico muy grande, que le cantó a nuestra tierra, que le cantó a toda su gente, su idiosincrasia. Y para mí es un referente, musicalmente hablando. Yo lo escucho todo el tiempo, me alimento de sus canciones, de su música, y definitivamente marcó y dejó huella el maestro Carlos Huerta. A mí me llaman el nuevo cantor de Fonseca. Ah, bueno, no estaba lejos. Estaba yo como claro con el concepto del cantor de Fonseca, una canción emblemática. Sí, ¿no? claro, es un himno. Es un himno. Y yo he tenido la oportunidad de cantarla no solo aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Y no sé qué tiene esta canción que conecta con la gente y la gente se emociona. Y sí, por eso de hecho es uno de los grandes clásicos de la música vallenata. Sin duda alguna. Bueno, tú naces en esta tierra guajira llena de folclore, llena de música, de colorido. Y me imagino que esa infancia tuya tuvo mucho que ver toda esa cantidad de situaciones que ibas recibiendo de todo tipo culturalmente, el alimento, la comida, la música, en fin, las costumbres y todo lo demás. Eres un hombre que nace en un sitio privilegiado entonces para el folclore que da tanta gente. ¿Por qué da tanta gente? ¿Por qué la música aflora tanto allá? Sí, ahí hay un espacio geográficamente hablando que es privilegiado, lo que es toda esa zona de la provincia de La Guajira, donde están todos estos pueblos, Barranca, Fonseca, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita, donde se han dado grandes artistas, cantantes, compositores, acordeoneros, guitarristas. Y es una zona que está limitada entre la serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Es como un valle. Oh, ya. Es el valle del Cacique Upar que siempre mencionan. Y toda esa zona, lo que tú dices, o sea, ha dado mucha gente, mucho músico y sigue dando mucho talento. Será quizás por las brisas cálidas del mar Caribe que llegan por un lado, después las brisas más frías de la sierra y todo ese conjunto de cosas como que inspiran, será, no sé. Y eso te marcó desde muy niño, porque supongo que desde qué momento dijiste la música me atrajo, me toma, me lleva, se me vuelve algo tan mío, tan personal. Sí, yo pienso que uno no escoge la música lo escoge a uno. Sí. Es Dios que da un talento. Ese don, ese talento, ¿no? Dios le da un talento especial a la gente. Y yo recuerdo que yo tenía como unos 7 años, cuando de repente empecé a cantar una canción y nadie me enseñó nada, o sea, empecé a cantar y era afinadito y con todo. La medida. Sí. Y entonces una cosa que uno mismo la descubre y se admira uno, se sorprende, claro, por así decirlo. Digamos, yo tenía 7 años y recuerdo que empecé a cantar, pero yo no le paré bola. Uno a los 7 años está pendiente de jugar y de andar por los patios corriendo y jugando con los amiguitos del pueblo, de la cuadra. Ya después, cuando tenía como unos 12 años, tuve como ese primer encuentro ya con un instrumento que fue la guitarra.
Ok, instrumento que tenemos. este fue tu primer amor. Sí, mi primer amor. Yo quise ser acordeonero. Eso es la pregunta que uno también se haría. Yo quise ser acordeonero, pero no tuve la oportunidad de tener un acordeón, porque es que un acordeón, el precio comparado con la guitarra era muy, muy elevado. Sí, claro. Sí, era más Entonces, fácil entonces conseguir yo guitarra. a veces agarraba el acordeón del colegio y sacaba mis cositas y eso, pero digamos que el no tener el instrumento me limitó y no pude como avanzar en el aprendizaje del acordeón. Pero bueno, la guitarra me agarró y me llenó muchísimo. Yo cogí la guitarra como a los 12, 13 años y eso fue amor a primera vista, como tú dices. Bien, ¿y quién fue tu maestro? Mi maestro, O tus en maestros. cuanto a la guitarra, Sí. yo recuerdo que yo cogí, es que un tío mío fue el que la compró y él no aprendió. Un tío mío... Pero hizo la labor. Sí, él se fue a Valledupar a comprar la guitarra, se trajo su guitarra, se trajo su librito de... Ay, sí, el que como le dan, el manual. Ese que le dan a uno ahí, sí. El manual, y nada, el man no aprendió y la dejó colgada por allá en su habitación. Y un día cualquiera yo llegué a la habitación y la agarré y empecé a sacar melodías de una vez. Y ahí estaba el manual y con eso me guié para aprender como las primeras posiciones. Impresionante. Y bueno, y tú dices que referente en ese tiempo entonces el maestro Carlos Huerta. ¿Había algún otro referente en guitarra? Y bueno, una cosa muy bonita es que en mi pueblo Fonseca hay muchos guitarristas de manera natural, no sé. Ah, vea usted. Entonces salíamos todas las tardes a una fuente de agua que ¿Sí? había y ahí compartíamos conocimiento unos con otros. Y eso fue como una escuela para mí. Pero básicamente, Orlandito, ¿era vallenato o era todo tipo de géneros con la guitarra? Algunos tocaban baladas, tocaban otro tipo de música, pero el 80% era vallenato. Porque es lo que más se vive allá, ¿sí me entiendes? Sí, claro, claro. Yo allá en Fonseca, frente a mi casa, que quedaba en la carretera principal, debajo de un árbol de higuito, que es un árbol muy frondoso, grandísimo, que da buena sombra. Que se ve allá. Allá realizaban el Festival del Retorno, que pues son las fiestas patronales de mi pueblo. Ajá. Y ahí tuve la oportunidad yo de ver muchos músicos, de todo, acordeoneros, compositores, agrupaciones. Ahí vi al maestro Juan Piña, vi ¿cómo se llama? Los Pechichones, que era un grupo que estaba de moda en ese momento. De Marcos Díaz. Marcos Díaz, exacto. Agrupaciones que venían de Venezuela, porque es que en esa época, como La Guajira queda muy cerquita de Venezuela, Sí. entonces se venían muchos músicos de allá a esos festivales, los traía Genio Mendoza. Genio, me suena. Wow, Es un empresario. venezolano. No, él es fonsequero, ¿Sí? sino que él se fue jovencito para Venezuela y se hizo empresario. Sí. Y él fue el que manejaba a los adolescentes y toda esa gente. Sí, por eso es que lo tenía relacionado como si fuera... Genio Mendoza. Y él tuvo la oportunidad de llevarnos al pueblo él era compadre de Celia Cruz, imagínate. Nosotros tener a Celia Cruz ahí en Fonseca. Eso era una locura, Oscar de León, todos esos grupos los veía yo. Pero mire que ese es un fenómeno casi que de toda la costa, donde usted tranquilamente en una calle puede tener a Johnny Ventura, a Wilfrido Vargas, a los vallenatos más maravillosos que pueden haber, a Juan Piña, y a todo este tipo de grupos uno los puede tener ahí a la mano. O sea, uno no necesita irse al qué escenario para tenerlos, porque uno los puede tener ahí. Eso no, y menos en esa época. Hoy en día es que se han vuelto como los artistas como más allá, pero en esa época tú fácilmente estabas ahí en la tarima pegadito al artista menos de 2 metros. ¿Y viste al Binomio de Oro alguna vez? Uy, claro. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. En esos días que yo tenía esa edad, los 7 años, hicieron una fiesta en mi casa, como una parranda. Y al día siguiente de la fiesta, yo de necio cogí el tocadiscos que lo habían dejado ahí. Y había un álbum del Binomio de Oro. Creo que era de Caché. El álbum que se llama De Caché. Ese fue un super álbum. Y ahí puse yo el tocadiscos a sonar y sonó una canción, vamos a recordar un pedacito aquí. Mujer que naciste en mi pueblo, cerquita al río, frente a la sierra. Villanueva. Por ti que el mar se me hizo cielo, sobre tu sombra, Villanuevera. Compadre, cuando yo escucho esa vaina, la voz de Rafael Orozco,
Yo quedé, ¿esta vaina qué es? Sí. Yo boquiabierto, peladito de 7, 8 años máximo. Dios mío. Desde ese momento yo quedé atrapado por la música vallenata, pero sobre todo con ese sonido que traía el binomio de oro. O sea que te marcó. Sí, claro, me atrapó. De ahí para allá yo empecé a investigar todo lo que había hecho el binomio de oro. Rafael Orozco, todos sus álbumes, todo el cuento, y me volví fan del binomio. Binomista. Binomista a morir de esa época. ¿Nunca fuiste diomedista? Sí, pero después, mucho después, o sea, me atrapó el binomio de una manera que no me dio espacio para más nada. ¿Sí me entiendes? O sea, No, yo era binomio. Yo escuchaba a Diomedes, pero compadre, el binomio de oro me obnubiló. O sea, y sobre todo el concepto que era muy completo, o sea, de empresarial, artístico, que era de otro nivel. Y ellos musicalmente hicieron una propuesta muy diferente. Sí. ¿Sí me entiendes? Imagínate, tenían al Pollo Irra, tenían a José Vázquez, que para mí fue el bajista que revolucionó el bajo vallenato. Total. Tenían a, bueno, José Vázquez y todo ese conglomerado de grandes músicos de ese momento. Muy bueno los músicos. Entonces ellos hicieron una propuesta diferente, juvenil, con más armonías, más cosas. Uniformes, y lo que tú dices, empresarialmente ellos tenían otra visión. Sí, entonces se impusieron de una. Sí. Oye, ¿es cierto que cantó un pedacito de Villanueva y nos hizo parar los pelos aquí a todos los que estamos acá? Uy, no, qué canción tan linda. Esa canción me atrapó, canción del maestro Rosendo Romero, hermano del Pollo Irra, ¿no? Hermano del Pollo Irra, un gran poeta que tiene la música vallenata. Y bueno, desde ese momento yo quedé atrapado por el binomio. Y con el tío mío que te dije que compró la guitarra, él también era fan del binomio. Sí. Empezamos a... donde se presentara el binomio, para allá íbamos nosotros. ¿Verdad? Pero como no teníamos plata para pagar la entrada, como decía la canción, como dice la canción, lo que hacíamos era que esperábamos la última tanda, porque ellos en esa época hacían 4 tandas. Y abrían la puerta. Y después de la cuarta tanda, la última, era gratis. Abrían las puertas y ahí entrábamos nosotros. Hombre, y eso fue una vaina brava. O sea, cuando el binomio tocaba en San Juan, cuando tocaba en Villanueva, cuando tocaba en Barranca, nosotros hacíamos ese asunto. Nos quedábamos en la parte de afuera, la primera parte, las 3 tandas iniciales, y en la última que abrían la puerta entrábamos y veíamos al binomio. Orlandito, ¿en tu familia quiénes son músicos? Bueno, en mi familia... de aquella onda de atrás... Mi tío cantaba, pero lo hacía de manera aficionada, o sea, no profesionalmente no. Hay un tío de mi papá que él tocaba guitarra muy bien, Hugues Martínez, él ya falleció, pero yo digamos como que no alcancé a aprovecharlo. ¿Sí me entiendes? No. El famoso guitarrista. Él fue muy famoso ahí en la región, Hugues Martínez. Era muy buen guitarrista. Sí, me suena su nombre. Sí. Era de Además, creo que lo nombraban en una canción. Él era de Cañaverales. Ajá. También, bueno, dicen que mi papá cantaba. A mí no me ha cantado nunca, pero dicen que él en los cafetales allá, mi abuelo en la serranía de Perijá tenían cafetales. O sea, mi abuelo era agricultor. Okay. Y mi papá ahí que cantaba allá, y que cantaba rancheras y que muy bien, pero yo le he dicho, papá, pero cántese algo, y no quiere. Bien, hablando, me imagino que en el colegio cuando empiezas a cantar, llamas la atención por tu timbre de voz tan hermoso, brillante, clarito, diáfano, afinado. Me imagino que eso llama mucho la atención y me imagino que las peladitas y todo gustaba mucho de lo que tú hacías y todo eso. Sí, como te dije, es algo natural. Sí. Que digamos, el talento nace y Dios me dio la oportunidad de cantar y de tocar la guitarra. En el colegio siempre participábamos en todos los centros literarios. Sí, eso siempre iba. ¿Y siempre ibas tú? Exacto, siempre yo cantaba mis canciones, mis cosas y pues digamos que la música siempre me ha abierto muchas puertas. Claro, es que la música sin duda es un pasaporte maravilloso que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado todos. Bien especial. Bueno, ¿terminas el bachillerato y dónde lo terminas? ¿Allá? En Fonseca. Ok. Yo me gradué en Fonseca, claro. O sea, tú terminas todo tu trabajo realmente en la provincia y después
Ya es cuando quieres emigrar a donde, a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá. Sí, hubo una época que, perdón, una época que yo estuve un año esperando que se resolviera mi situación militar. Ah, porque también había que manejar Claro, eso. Sí, porque sí. yo había salido sorteado para pagar el servicio, pero me presenté y finalmente nos regresaron porque había ya personal de sobra Ah, y no ok. pagué el servicio, me dieron mi libreta de segunda, Sí, sí, sí. mi libreta militar. En ese año yo lo que hice fue que lo aproveché y pulí más mi guitarra, ¿sí me entiendes? Como te digo, todas las tardes nos íbamos para compartir con los compañeros ahí en el parque y toda la vaina, y aprendí mucho más, como que me superé. ¿Con qué grupos empezaste a tocar allá? Los ¿Alcanzaste a tocar con algún grupo? Los grupos de ahí del barrio, de la vecindad. Ah, ya, pero No, ninguno de renombre, no. digámoslo así, ya profesional, no. No, no. Los muchachos de ahí Que del armaban pueblo, ahí el grupo. como su parche para tocar y su combo Pero de lo que música. entiendo entonces, Orlandito, todo lo hiciste en forma natural, Empírica, sí. empírica. Cogías Sí, el no, libro, yo aprendías. escuela y eso como tal, no. Alguna vez hubo un maestro allá, el maestro Julio Vázquez, compositor de grandes canciones allá del pueblo. Me dio unas instrucciones de guitarra, Julio Vázquez, pero fueron como 2, 3 veces y ya no volví más donde Julio Vázquez. El vallenato, y corrígeme si me equivoco, ¿el binomio de oro fue el que más le abrió la puerta a la guitarra? Lo que pasa es que antes de esa música de acordeón se hizo vallenato en guitarra, Sí, lógico. que fue lo que hizo Bobé y sus vallenatos, que era toda la música de Escalona. Guillermo Buitrago también hizo Sí. vallenato en guitarra, que Son pioneros. eso estamos hablando quizá de los años 50, 50, sí. que eso fue mucho antes del acordeón, sino que ya después surgieron esos juglares ya que tocaban acordeón, componían, cantaban, como Juancho Polo, como Luis Enrique Luis Martínez. Enrique Martínez, y toda esa gente que se caracterizaban por tener ese gran talento, pero ellos lo hacían, ¿qué te digo yo? Muchos de ellos, incluso antes de Luis Enrique, estaba Chico Bolaño, Sí. que fue un gran músico que hubo allá, que lastimosamente no nos dejó casi grabaciones, creo que por ahí una. Una o algo. Esa gente se caracterizaba porque tenían un gran talento para componer, versear, tocar acordeón, y tocaban no como profesión, ellos eran agricultores y lo hacían más como por hobby. Sí. Y después de sus labores, en los patios de la casa se ponían a tocar el acordeón. Qué bonito, eso hace parte Así también. fue que nació el vallenato. Sí, esa es la parte bonita de conocer nuestro folclore y necesitamos conocerlo. A veces encontramos que mucha gente aprecia el folclore y nosotros a veces ni siquiera conocemos sus raíces tal cual. Claro, son. y esa gente fueron los que abrieron la trocha para todo lo que es el vallenato hoy en día. Y ese acordeón entró por el Cabo de la Vela. Cuenta la gente que entró por Aruba. Tú sabes que Aruba siempre ha sido un acopio de mercancías, y por allá por barcos piratas llegaron a Aruba. Sí. Porque allá eso es como colonia francesa, holandesa, y llevaba mucha mercancía. Allá llegaron unos acordeones de Aruba. Es que de Aruba a Riohacha está muy cerquita. ¿Verdad? Si tú de noche puedes ver las luces de la isla, claro. Ve, qué bonito eso. Creo que como en hora y media, 2 horas en lancha tú llegas a Aruba. Llegas a Aruba, qué bueno. Entonces de ahí llegó a Riohacha, por Riohacha entró el acordeón y ahí empezó la vaina. Mira dónde vamos ya hoy en día. ¿Sabes que a mí me gusta mucho ver cómo el vallenato es una fuente inagotable? Uno encuentra miles de composiciones y siguen saliendo composiciones. No necesita reencaucharse buscando temas de hace miles de años, ni mucho menos. No, yo pienso que... Y vuelve y siempre pasa, siempre hay material. Sí, yo pienso que hubo una época dorada en el vallenato, más o menos entre los años finales de los 70 hasta los 90 y pico. Sí. De un sinnúmero de canciones que marcaron mucho y se volvieron grandes clásicos, ¿no? Pero todavía hay grandes compositores allá, sino que no sé por qué la juventud, los pelados de hoy en día están grabando unas canciones que se han
desanclado de ese vallenato, que pienso que no está bien, ¿sí me entiendes? Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy criticando lo que ellos hacen porque cada quien es libre de hacer lo que quiera musicalmente hablando. Pero deberían como de, no sé, mano, no sé cómo hacer para que se concienticen de lo grande que es la música vallenata y que no se debería perder esa esencia. Es increíble que un grupo como el Gran Combo de Puerto Rico venga a Colombia y escuche una canción Nido de Amor de Octavio Daza y haga una versión en salsa. Y así sucedió con muchas otras canciones que ellos los hacían en salsa porque se daban cuenta de la riqueza tan impresionante que tenían en sus letras y en sus melodías. Sí, claro. Es que es muy, muy hermosa esa música. Bueno, Orlando, entonces terminas tu bachillerato, te salvas del servicio militar, menos mal, no te perdiste mucho. Y decides, porque sé que eres ingeniero electrónico. Sí, mi mamá me mandó de allá de Fonseca para acá, para Bogotá. Provincianito. Sí, claro, yo llegué de 17 años a Bogotá, imagínate. Sí. Un pelado. ¿Tenía familia acá? ¿O? Sí, mis hermanas mayores estaban acá. Entonces aquí llegué con el objetivo, yo quería estudiar medicina. Pero qué va, no se pudo. La carrera primero muy costosa para pagarla. Sí. Y me presenté a la Nacional 2 veces y no, esa vaina era muy difícil, ahí se presentaba demasiada gente. Sí, es cierto. Me presenté un par de veces y no lo logré. Y bueno, me quedé quieto por ese lado y tuve la oportunidad entonces de conocer otros músicos aquí y me metí, fui por el lado de la música. Bueno, vamos a hablar de eso entonces en la siguiente sección, la llegada a Bogotá de Orlando y todo el mundo, no solo a la parte musical, sino también su parte académica y demás. Y además, el día que eso también incluye cuando nos pudimos conocer. Ya estamos con ustedes nuevamente. La llegada a Bogotá de Orlando me imagino que marcó experiencias diferentes. Venías de estar en la provincia, que es como tan diferente, y encuentras a una ciudad y lo primero que quiero preguntarte es, ¿empezaste a estudiar ingeniería electrónica dónde? Sí, en la Universidad Central. Ah, la Central. Se me presentó la oportunidad ya porque, digamos, allá habían como unas opciones de becas. Sí. De becas para músicos y amigos. Deportistas. ¿Sí me entienden? Entonces ellos como que prestaban su servicio y les daban un descuento ahí, una beca especial. Sí, ahí estuvo Charlie Cardona y varios otros músicos de otros géneros, que amigos míos y que tenían una orquesta ahí en la Central. Exacto, le daba mucha fuerza a eso. Sí, allá conocí. Apoyaba mucho eso. En esa época estudiaron los que estuvieron en Alquimia, los gemelos. Los gemelos. Ahí estuvieron, claro, allá los conocí yo. A uno de ellos estudiaba allá. Sí, no sé si los dos. Eso de la Central tenía muy buen movimiento en eso. Pero me imagino que en medio de eso también te vas conociendo. ¿Qué año fue eso, Orlando? Estoy hablando del 94, 95 por allá. Listo, entonces llegas y también incursionas en el vallenato acá en Bogotá. Sí, empiezo a conocer músicos que ya hacían vallenato aquí, incluso músicos de acá, el grupo de Alberto Jamaica. Uy, sí, el rey vallenato. El rey vallenato, Beto Jamaica. Los conocí, yo me les metí, oiga, porque ellos tenían su agrupación, pero no tenían un guitarrista, imagínate. Entonces, oye, pues ustedes tocan muy bien, les dije yo. Y para remate tocaban la música El Binomio. Sí, porque ese Beto es bien binomista. Sí, claro. Me gusta bastante. Entonces yo le dije, ustedes se merecen tener un guitarrista porque es un buen grupo. ¿Por qué no me dan el chance? Le dije. ¿Te vendiste pero al bien? principio no crea, al principio no fue fácil. Sí. Yo les vendí la idea, pero yo les descuadraba la nómina también. La repartición ya no era la misma. Exacto. Entonces, bueno, ahí después de tanta insistidera, hicieron un show en el Club de Agentes de la Policía, que ya se merecía pues mostrarse mejor. Claro, ese era un sitio icónico en Bogotá, sí, para orquesta y eso. Y yo fui con mi guitarrita de palo, imagínate, porque yo ni siquiera tenía guitarra eléctrica ni nada de eso. Electroacústica. Y lo que hice fue que cogí mi guitarrita de palo y le puse un micrófono aquí. Ah, sí. Y allá hice mi show.
Lo malo fue que al final le dejaron caer una columna a la pobre guitarra. Hasta ahí llegó mi guitarra, no, padre. Sí, esa fue mi primera experiencia. Y bueno, los muchachos ahí, recuerdo que para ese show, yo no estaba contemplado para ese show, sino que me dieron la oportunidad y después a la semana siguiente, cuando estaban repartiendo las nóminas, cada uno hizo un aporte y con eso me pagaron a mí. Oye, chévere. Así fue el pago mío. Cada músico hizo un aporte, sacó de su sueldo un poquito para pagarme a mí. Sí. Wow. Fue un gesto bonito. Una buena siembra, mira sí, cómo funciona eso, ¿no? Así fue. Recuerdo yo tal cual que así fue como me pagaron ellos ese show. Y con eso me pude comprar una guitarrita, ya eléctrica. Claro, después de la pérdida fuera de todo. Sí, claro, me dolió mucho la única guitarrita que yo tenía. Oiga, y ahí empezó como mi carrera como músico aquí en Bogotá. Ya se empezó a regar la bola. Oye, hay un pelado que toca muy bien la guitarra y tal, y no sé qué. Vamos a llamarlo, y empezaron los grupos a llamarlo. Pero yo no sé, o sea, cómo es esto de la música, Juanca, que yo en Fonseca, de manera empírica, así como te dije, que compartiendo con todos los músicos del pueblo y todo eso, aprendí a tocar la guitarra, pero ya yo el bajo lo traía en la cabeza, marica. Ya te sonaba. Sí. Y eres tremendo. Y yo me acuerdo que yo escuchaba las canciones y yo hacía el bajo, ¿sí me entiendes? Sí. En mi cabeza. Me hacía las figuras y todo. Más con los referentes que ya habían dejado una marca fuerte. Exacto, sí. Debe ser por lo que yo también me puse a escuchar tanta música y yo analizaba cada instrumento, sobre todo el bajo y la guitarra. Sí. Entonces yo me aprendí los patrones. Y cuando llegué aquí a Bogotá, en una taberna que quedaba por la 57 con 13, que llamaban Romance Tropical. Allá fue donde yo conocí, imagínate, a Les Manga. Uy, sí. Conocí yo a Víctor Reyes. El Rey Reyes. Ahí tocaba Jesús Manuel Estrada, que ya falleció también. Ahí me dieron la oportunidad de tocar. Yo no sabía que todos ellos habían pasado por Bogotá. Sí, claro. A Manga sí, pero no sabía de los demás. Sí, Jesús Manuel, Víctor Reyes. Fueron de esa época. Yo a Jesús Manuel no alcancé a compartir con él porque ya cuando yo llegué ya él iba saliendo. Ya él había grabado Alguien le pide al creador. Uy, sí. Invente, que había sido éxito nacional. Qué buena canción. Ya el man se había disparado como cantante. Yo con él no alcancé a compartir, pero sí supe que trabajó en esa misma taberna. Entonces en esta taberna a mí me dieron el chance de empezar a tocar bajo. Sin yo todavía agarrar un bajo, nunca. ¿Te tocó comprarlo? No, había un bajo hechizo allá. Un bajo hechizo es un bajo que no es de fábrica, sino que lo hizo por ahí un luthier por ahí, sí. Cualquiera. Y solo tenía 3 cuerdas. No te estoy hablando, no te estoy echando mentiras. No, solo tenía 3 cuerdas el bajo. Y no tenía correa sino una cabulla. Compadre, y ahí empecé yo a tocar mi bajo. Y ahí aprendí. Ahí fueron mis primeros pininos como bajista. Y yo te vi tocando con Motoserge un bajo de 6 cuerdas y sí. Qué peso le pusiste. Un Westbourne, sí. Muy buen bajista. Y ahí empecé yo como bajista y ya se regó la bola en Bogotá, ¿no? Que hay un buen bajista en Bogotá. Pero mire que empezaste guitarra y bajo y nadie sabía que cantabas. No, nada. Porque el tema del canto, yo no le presté atención. ¿Sí me entiendes? Yo lo hacía de manera natural, pero yo no le paraba bola. Vea usted. Oiga, eso es impresionante. Hay una persona que creo que tú y yo conocimos en diferentes facetas, en diferentes momentos, y fue Ramiro Vetter. Sí, claro. ¿Tú conociste a Ramiro Vetter en sus puros inicios? En los inicios no. Cuando yo conocí a Ramiro, ya ellos habían grabado Obsesión. Ya estaba al otro lado. Habían grabado el álbum donde está... con las estrellas vallenatas. Sí, con las estrellas vallenatas que hicieron. O sea, después de Obsesión hicieron otro álbum que le pegó también varias canciones, Inspiración Divina y otra serie de canciones. No, bueno, es que pensé porque después que graban ese álbum, yo entré a ser bajista del grupo. Del grupo, ¿no? Sí. ¿Cuánto duraste con ellos? Con las estrellas. No sé, como 2, 3 años por ahí. Él era bajista. Sí, eso supe yo, nunca lo vi tocando bajo. No, es que yo sí lo vi. No, yo no lo vi. Y ahí era donde pensaba que había la cuestión. Porque cuando yo empecé a tocar acá en Bogotá saxofón, entré en un grupo y era un grupo híbrido que existían muchos.
que tenían una parte que hacían vallenato y hacían musiquita de tropical ahí de Pastor López. ¿Y tú empezaste a tocar con un grupo así? Yo estaba tocando, yo estaba empezando en la música y empecé a tocar y llegó el man, mono ahí, barranquillero, y cogió el bajo y tocaba el bajo. Y ahí hacía el bajo de tropical y hacía el bajo de vallenato y cantaba. Imagínate. ¿Y eso en qué sitio fue? Por ahí en Venecia, en esas tabernas de Venecia del Restrepo, ahí empecé con él. Y le perdí, duramos 6 meses por ahí. Una vez fuimos a Facatativá, que él lo unió mucho Faca, ¿no? Sí, Faca, él vivió mucho allá. Sí. Es que él llegó muy pelado también. Sí. Y creo que vivió parte de su juventud ahí en Faca. Sí, exacto. Y se conoció con un capitán o alguien ahí. Y bueno, para no alargar el cuento, porque a la gente le interesa la historia aquí del máster, no tanto la mía. Ahí lo conocí, pero me gustaba mucho que él tocaba muy bien el bajo. Entonces, después ya lo vimos en una segunda parte, pero ya ahorita hablaremos de eso, que fue en Ingesón, cuando ya, era otra época de su vida, ¿no? Sí. Después de ese, ¿qué otro grupo? Creo que también Otto Sergio hiciste parte. ¿Y qué otro Bueno, más? estuve cuando ya se regó la bola de que hay un buen bajista en Bogotá, estuve con Beto Jamaica, que fue lo que te comenté. O sea, primero yo estuve como guitarrista y después como bajista con Beto. Después estuve Pero Beto nada de rey, sino que era... No, todavía no. Porque tocaba bien y ya. Sí, tocaba bien, se destacaba porque lo hacía muy bien. Ya desde ese muy momento. pulido para tocar. Y después estuve con Estrellas Vallenatas, como 2-3 años. De Estrellas Vallenatas pasé a Otto Sergio y Rafael Ricardo. Y ahí sí estuve como 6-7 años. Bastante. Sí, claro. Pero aún nada de canto. No, la verdad no. Porque eso así... No sé. No sé, me embelecé con mi bajo. O sea, ¿hasta qué año...? Y se regó la buena fama. Me iba súper bien de bajo. ¿Hasta qué año estuviste con Otto Sergio? ¿2000 qué? ¿O 1900 qué? Lo que pasa es que con Otto Sergio fueron como 6-7 años. Y a finales ya de mi etapa con Otto Sergio fue que se me dio la oportunidad de grabar cantando. Estando de bajista de Otto. Entré a grabar con Sony Music un álbum. Hiciste tú. Del que se destacó una canción, Dime, Dime, a nivel nacional. Sí. Recordemos un pedacito de la canción. Por supuesto. Hoy te miro a mi lado y siento que he encontrado lo que tanto luché. Vuelvo y miro y no puedo creerlo. Ay, que estoy enamorado de una buena mujer. Que estoy enamorado de una bella mujer. El corito dice: ay, dime que me quieres, porque me gustas más que todas las mujeres. Ay, dime que me quieres, porque me gustas más que todas las mujeres. Wow. Cancionaza, esa es una cancionaza muy bonita. Y bueno, estando con Otto Sergio, grabé este álbum. Que esta canción fue éxito en muchas ciudades aquí en Colombia, fue primeros lugares. Sin duda, buenísimo. En Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar, mejor dicho, nos llamaban los Dime Dime. ¿Con quién lo grabaste? Con Franklin Vega. Franklin Vega, sí. Franklin Vega, un amigo de allá de Valledupar. Sí. El padrino de nosotros en ese momento fue Juanito Borrero, que era director de la emisora La Vallenata. Sí. Él fue el que nos consiguió esa grabación, Juancho. Sí. Pero previo a eso, yo había hecho unos covers con... bueno. Que fue paralelo al trabajo que tú estabas haciendo. Bueno. Es que, listo. Ahora sí ya, históricamente ya sé dónde estamos. Ajá. Listo. Nosotros nos conocemos entonces con Orlando en Ingesón. Creo que José del Gordo te referenció o algo, no me acuerdo. Y llegaste a ayudarnos a hacer unos covers. Sí. No solamente en la voz, sino también hacer la producción. Pero puedo hacer un paréntesis. Sí, claro, compa.
Estando en la universidad, o sea, porque digamos que los covers no fue mi primera experiencia como grabación. Estando en la universidad, yo me conocí con un gran músico, con Henry Ortiz, que tú debes conocerlo, acordeonero. Bueno, ese Henry. El man estaba haciendo una producción donde incluía unos vallenatos. Y estando en la universidad, empezamos a hablar. Empezamos a hablar y el man me dijo, cántate algo. Y yo empecé a cantarle al man, marica. Y el man dijo, uy. Y el man, uy, zona. ¿Qué pasó aquí? Vamos, yo necesito llevarte a que me grabes un par de canciones que estoy haciendo unos vallenatos. Sí. Y ahí fue o sea, quien me dio la primera oportunidad para grabar algo fue Henry Ortiz. Wow. Unas canciones nunca salieron las canciones, o sea, están por ahí. Pero fue una experiencia muy bonita. Oh, qué chévere. Y a partir de ahí fue que como que a la gente le llamó la atención mi color de voz, sí, todo. Sí. Sí, porque con Javier Martínez, que manejamos la CD-manía del espectador. Sí, exacto. Esa era la CD-manía. Y tú creo que participaste como en 2 o 3. Y en una creo que fuiste quien dirigió toda la cuestión. En el primero, que esa vaina se vendió muchísimo. Sí. En el primero yo grabé unos covers del Binomio. Sí, señor. De la música de Giancarlo y eso. Muy bueno. Mi amigo el corazón. Sí. Me ilusioné todo eso, mejor dicho, que estaba de moda en esa época. Sí, esa época fue muy, muy bonita, la verdad. Es más, yo me las tiré un día de corista y él era el que dirigía y me dijo, eso no así, quítale eso. No, cántalo bien, eso me levantó feo. No diga eso, compadre. No. Mentira, Orlando. Creo que está inventando. Orlando un caballerazo, la verdad, muy talentoso y sobre todo un excelente ser humano. Mire que ahí en Ingesón sí pasó una historia que sí quiero contar y creo que tú estabas cerquita por ahí. Y es que hicimos un casting, no sé si tú te acuerdas que hicimos un casting para traer mucha gente para las producciones que estábamos haciendo. Y dentro del casting llegó un man gordito, ojitos verdes y con el pelo todo raro, un peinado todo extraño. Y yo canto vallenato, dijo el man. Y entonces yo cante. Y canta. Y yo me quedo viendo ese man cantando. Y qué man tan bravo para cantar. Y estamos haciendo una producción de Diatriba, que tú también la conociste, que era pareja de mujer y hombre, que fue lo que hicimos en esa época. Claro. Entonces yo le dije, bueno, tenemos esta opción. Dijo, no, pero no me gusta cantar con otra persona, yo quiero cantar yo solo y tal. Entonces estaba el AIR y yo lo llamo, le dije, hermano, le tengo un man elegante para cantar. Ve, dile que suba. Y subió y al ratico bajó el man todo desinflado. Que el man dice que estoy gordo, que no sé qué, que él no quiere, que no sé qué, que gracias, hasta luego. Yeah. Yo, mierda, no, compa, déjeme sus datos de todos modos. Sí, listo, Silvestre Dangón. Me puso ahí el nombre a cualquier vaina y se fue. Y no volvió. Oiga, no volvió. Esas son las oportunidades que las disqueras pierden. Pero fíjate que tú tuviste o sea, tú sí le viste al man en el potencial. No, yo apenas lo vi y dije, este man. Entonces yo subí allá y le dije, no me acuerdo el apellido del AIR, le dije, hermano, ese man canta mucho, no, está gordo, que no sé qué. Dije, bueno, ustedes son los que tienen la idea en su cabeza. Y el man se fue y como a los 2 años lo veo yo pegado, yo me dan ganas de ir a donde el man y decirle, ahí está sí, su man que no funciona. Bueno, qué bueno que hayas vivido esa época tan bonita y bueno, ahí nos conocimos. Vuelvo y reitero, de Orlando siempre he tenido un gran concepto como ser humano, como persona. Son de esos... Gracias, yo también de usted, mi hermano. De verdad que desde que lo conocí me parece o sea, aparte de que eres un gran músico, también gracias. Como persona excepcional, hermano. Y creo que compartimos unos raticos ahí chéveres grabando y todo lo demás y fue una experiencia. Venga, Orlandito, complázcame, hermano. ¿Qué será, manito? Para mí el vallenato, y también quiero hacerte la pregunta, para ti, ¿cuál es el vallenato más hermoso que has escuchado? Para mí es uno... Y me gustaría que, si me puedes dar ese placer de escucharte, es una canción del Binomio, sublime me parece, que se llama Y por eso estoy aquí. Creo que es de Chicho Valle, ¿no? Linda, claro. De Esteban Ovalle, creo que es esa canción. De Esteban Ovalle, usted conoce mucho vallenato, ¿no? Es que en esa época uno cogía el acetato. Y claro, y leía los créditos, quién grabó la guitarra, quién grabó el bajo. Oye, es que en esa uno época, sí que le gustaba eso. O sea, yo sé que la tecnología y todo este cuento, el cuento de Spotify y toda la vaina, pero es que en esa época era como más bonito eso de sentir el acetato, de ver la fotografía, el arte. Lástima que tuvo que morir ese formato, ¿no? Sí. No. Pero era como más mágico, siento yo esa parte.
Sí, Porque yo recuerdo de niño, yo manipulando todos esos acetatos y eso se me quedó grabado aquí en el corazón, serio. marica. El compositor, el que cantó, el que hizo el coro, todo eso le quedaba. Espectacular, y toda la participación de todos los músicos. Era una cosa muy, muy bacana. Bueno, cantemos el pedacito de la canción, Sí, un manito. pedacito ahí, regálame ese pedacito. Y esa canción tan hermosa, amigos. ¿Y a quién se lo vas a dedicar? No, a mí me gusta esa canción. A mi esposa le he dedicado otras más muy lindas. Pero esta es que me parece que la melodía es muy linda. Hoy me siento confundido, que ya no sé ni por qué estoy cantando. Si nosotros decidimos que nuestro amor quedará terminado, sin embargo no he podido, no tengo fuerzas, no te he olvidado. Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado. Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado. Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto pa' que comprendas que estás aquí dentro y no había manera de poder sacarte dentro de mí. Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana, pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor. Ah, qué lindo. Y para usted, maestro, el vallenato más lindo para usted, ¿cuál es? Es que son tantos, compadre. Son tantos que no doy para mencionar solo uno. Pero de los que más me gustan a mí está uno que se llama, es del binomio también. Ese binomio trajo tantas cosas bonitas. Estar enamorado. Oh, sí. ¿Sí lo has escuchado? Sí, claro. Cuando estaba pequeño me enseñaron a conjugar los verbos y el pasado. Siempre para mí fue un problema mayor, porque estoy grandecito y comprobado que en el tiempo presente yo te amo y que en tiempo futuro te amaré. ¿Te acuerdas de esa? Porque estar enamorado. Tarara. Sí, linda esa canción. Bueno, vamos a un corte y ya nos vemos nuevamente con la última parte de esta maravillosa. Uy, la he disfrutado mucho, sin duda alguna. Y yo sé que ustedes allá en su casa están disfrutando de esta serenata maravillosa de Orlandito Acosta. Supongo que desde niño esa gran labor que cumplió el Binomio de Oro en la vida de Orlando Acosta le iba a traer un premio maravilloso, y era la posibilidad de poder hacer parte de quizás la mejor orquesta, grupo vallenato, conjunto vallenato que ha tenido nuestro país a lo largo de toda su historia, con diferentes cantantes, no solo con Rafa Orozco, sino con la generación que siguió, y después donde vino Orlando Acosta a ser parte de eso. Orlando, ¿cómo fue ese momento en que te llaman para ser parte del binomio? ¿Se cumple un sueño, un anhelo, algo que tú deseabas de gran manera? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, la verdad es que como te digo que desde peladito el Binomio de Oro me marcó mucho. Desde los 7 años, imagínate cuando escuché la canción esta del maestro Rosendo Villanueva. Me iba yo para las casetas, como le llamábamos a las presentaciones, no tenían otro nombre sino casetas en ese momento. Sí. Me iba para las casetas a ver el Binomio de Oro. Y ya con los años, hacer parte del binomio fue una cosa impresionante para mí. Un premio a toda tu labor, que una persona como Israel Romero te tenga en cuenta y claro, va a ser parte de la organización. Sí, un premio que Dios me dio, la vida, Dios, porque uno tiene que ser agradecido en la vida, y eso fue algo muy bonito que Dios me permitió lograr, haber estado en el Binomio de Oro. Quizá una de las instituciones más importantes que ha tenido la música vallenata, por la que han desfilado grandes artistas, grandes cantantes, músicos,
no sin desconocer pues la gran labor inicial que hicieron el Pollo Irra junto a Rafael Orozco, que sembraron unos cimientos pero Poderosos. tremendos, Sin duda. y que hicieron que el Binomio de Oro trascendiera hasta lo que es hoy en día. Sí, total. O sea, un grupo que desde el principio marcó mucho, que logró llevar el vallenato a Venezuela con mucha fuerza. El Binomio de Oro quizá en su momento era un grupo que hizo más eco en Venezuela que aquí en Colombia. Era una locura, compadre. Una locura en Sábado Sensacional, que era un programa que hacían allá de variedades. Sí, era muy bueno ese programa. Me cuenta que el Binomio de Oro estuvo como un parque, por decir algo, el Simón Bolívar aquí en Bogotá. Y esa vaina full, o sea, como 120.000 personas ahí. Y el Binomio de Oro fue el grupo que la gente más esperaba. Sí, Venezuela es y ha sido y fue muy binomista. Hoy en día siguen amando mucho el vallenato, pero el que arrancó con esa labor así con toda fue el Binomio. Igualmente, la música del Binomio de Oro ha llegado a muchos países hoy en día. En México es una locura, en Ecuador yo tengo la oportunidad de estar viajando en otros países cantando. La música del Binomio es la locura, o sea, no tiene otra descripción. Yo tuve las cosas más lindas en mi vida fue haber estado en el Madison Square Garden con Juan Piña y compadre de Rafael Orozco, claro. Y el Binomio de Oro. Ese día... ¿Tú estuviste en esa ocasión allá? Sí. Tocamos 4 canciones, el Binomio tocó Liguerón y no me acuerdo qué otras canciones. No, a mí el corazón se le conmueve de ver ese espectáculo tan bonito y que estábamos ahí. Y que como con Juan Piña y Binomio compartíamos mucho. Yo me sentaba... Muchos escenarios. Sí, y Juancho de Ciudad del Ecuador. Bueno, sí, claro. Compadres y de todo. Ellos eran amigos del alma, era una cosa. Jugábamos fútbol porque le gustaba mucho el fútbol. Pero sí, y me imagino que de ahí para allá todas las puertas que tú estás hablando que se abrieron tan impresionantes. Sí, claro. El Binomio de Oro, o sea, es un grupo que goza de mucho prestigio. Y yo cuando estuve haciendo parte del Binomio, pues me di cuenta de eso. ¿Qué países estuviste? Yo creo que en cuál no estuve. ¿Sí? Queda más fácil. ¿Cuántos años? ¿Como 4 o 5 años? 4 años estuve en el Binomio. Bueno, me imagino todos Europa, compadre, Estados Unidos, demasiada viajadera. Y ya yo tenía en mi mente el rrr de la maleta. Porque es que uno era viajando todo el tiempo. Entonces conocimos muchos países aquí en Sudamérica, estuvimos en Ecuador, en Venezuela, parábamos más allá que aquí. Una vez estaba en Suache, y lo tengo que decir, estaba el Binomio, estábamos nosotros, y me fui a tocarle la puerta al bus y no me quisieron. Orlando manda a decir que no me conoce. Estaba bien pegado el Binomio, y me encantó verte ahí, porque yo soy de las personas que me alegro mucho de los triunfos de mis amigos. Bacán, compadre. De las personas con las que uno ha compartido, y cuando uno los ve, uno dice, ese es amigo mío. Chévere. Ese yo he compartido con él. 4 años entonces que disfrutaste por todo. 4 años, 2 álbumes que fueron Impredecible y Vuelve y Pica el Pollo. Sí. En los cuales tuve la oportunidad de grabar grandes canciones como Sufre Corazón, La Dama Guajira, El Cantor de tus Sueños, Son Amarrado, que es una canción que le hizo el Mono Quintero. Sí, ese me lo vacilé varias veces. Que le canta a los primos que son amarrados. La dueña, ¿cómo es? La reina de mis sueños. ¿Cuál otra canción fue? El amor no basta. Muchas canciones. Porque aparte de lo que se hizo en esos 2 álbumes, se hicieron como otras 6 canciones solo para Venezuela en esa época. Y ahí grabé como otro par de canciones. Entonces fue una experiencia muy bonita. ¿Cómo fue el trato con el Pollo? Bien. Con los músicos como tal. Bien, porque bien. creo que los músicos siguen siendo casi que la misma base de siempre, o hubo ya muchos cambios. Lo que pasa es que en el momento que yo entro sale Giancarlo Centeno de la agrupación. Sí. Y él se lleva varios músicos. Entonces okay. Hubo ahí como una partición de músicos. Ya entiendo. Una repartición de músicos. Ajá. Pero ahí estaban varios de los antiguos. De los fundadores. Estaba el de la Guacharaca, Virgilio Barrera. El de la Caja. Zuleta. No, en esa época ya era Armando Castro. Armando. El barranquillero. Sí, antes era el Pella Zuleta. ¿Sí? El Pella, sí. El Pella estuvo muchos años con el Binomio.
Y los hermanos... Y los hermanos que tocan las congas, Sí, y eso, exacto. estaban ahí también. Ah, qué bueno, hermano. Entonces había como una combinación entre nuevos músicos y los antiguos, y fue un momento bacano con el binomio. De mucho aprendizaje también. Yo creo que sí, porque imagina semejante escuela. Sí, tan claro, y con el pollo se aprende demasiado, porque es un man que primero él es como estratega, ¿sí me entiendes? Así al estilo futbolístico. Sí, está analizando Bueno, todo. aquí vamos a hacer esto, siempre nos reunía antes del show, vamos a hacer esto, Orla, tú te mueves de esta manera y tal, y vamos a hacer esto. Él analizaba siempre el escenario previamente y nos daba las instrucciones. Wow. Imagínate con esa escuela tan fuerte que tenía. Bueno, el binomio de oro marca esa historia y yo creería que tú dirías que ya se cumple un ciclo y ya quería ser solista. Sí, ya tomar mi rumbo como... Ya habías grabado un como álbum solista. antes que había sido muy famoso. Sí, claro. Vas al binomio y ahora dices voy a hacer mi propio recorrido. Sí, empecé a labrar mi camino, que ahora extra micrófonos lo comentábamos, que no es un camino fácil. No es realmente. fácil, no es fácil. No es fácil porque son muchas variables, muchas cosas, de todo. También el alejarse de la familia, todo este cuento. Sí. Pero es gratificante porque uno como artista es lo que le apasiona y lo que uno lleva en su corazón. Y cuando uno se sube a la tarima y ve que la gente está súper feliz y te brinda los aplausos, su sonrisa, eso es muy gratificante para uno. Orlando, ¿cómo está compuesta tu familia? Bueno, yo tengo mi hogar, tenemos 2 niños, junto a mi esposa Gloria, y el varoncito, Dios nos regaló la pareja, María Qué Sofía y bueno. Orlando José. ¿Y ya se les ve alguna inclinación musical o hasta A Orlando ahorita? José le gusta mucho el acordeón y ya empezó por allá a tocar, sino que digamos que no ha cogido como la disciplina. Y María Sofía tiene una voz muy hermosa, Vaya. muy preciosa, o sea, canta de manera natural, excelente y súper afinada. Qué bonito. Qué bonito ver a los hijitos de uno con esos dones tan maravillosos que Dios les regala y ver la siguiente generación. Y feliz con mi hogar, porque de todas maneras la familia es como quizás después de Dios lo más importante que hay en la vida de uno como persona.